Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, hoy viernes 27 de enero del 2023, son las 4 de la tarde y damos comienzo a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Aunque muchos continúan en pie de lucha por defender los recursos ambientales en Puerto Rico y las protestas parecen no tener fin, nuevamente se violentó la ley poniendo en riesgo la protegida zona marítimo terrestre de Puerto Rico. Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales intervinieron en el sector Poleos en Salinas, donde con una excavadora se removía tierra en la zona marítimo terrestre para usar como relleno sin contar con los permisos para hacerlo, según documentó la prensa del país. Este abierto desafío a las leyes de protección ambiental señala, además de hacia una aparente ausencia de conciencia social ciudadana, a lo que a todas vistas se proyecta como negligencia por parte del gobierno para hacer cumplir las leyes. Pero ¿quiénes son los rostros detrás de estas violaciones y por qué su incumplimiento con la ley no tiene consecuencias? La protección de los recursos naturales del país debe de depender de denuncias de ciudadanos y de la prensa. Esto y más hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida a este espacio de discusión y análisis sobre los asuntos importantes del país y del acontecer mundial desde la perspectiva y la iluminación que nos da la doctrina social de la Iglesia. Saludándolos a ustedes y a los compañeros del panel, soy el licenciado José Frontera Ajenjo y nos acompañan en esta tarde el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, Leandro y nuestra muy distinguida y querida radio audiencia y nuestros compañeros técnicos que nos acompañan aquí semana tras semana en las grabaciones. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Josian, Lisa, Jorge Iván, buenas tardes. Y un saludo muy afectuoso a los distinguidos amigos y amigas que nos escuchan, muy agradecidos por su presencia con nosotros. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, licenciado Frontera, doctor Jorge Iván Vélez Arocho, doctor Colón, y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven semana tras semana. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes por primera vez en el año por distintas situaciones que no me permitieron estar antes. Bienvenida. Gracias. Pareciera que el tema de lo que ocurre en la zona marítimo terrestre y en nuestras playas y zonas naturales debiera, ¿verdad?, ir entrando en línea con lo que ha sido el reclamo de la ciudadanía y que la gente detendría aquellos proyectos y maniobras que siguen atentando no solamente contra los recursos naturales, sino contra el libre disfrute de los espacios que la propia Constitución y las leyes de Puerto Rico reconocen como espacios públicos. Sin embargo, esta semana nos volvemos a encontrar con situaciones particulares en Salinas, donde ya habíamos visto todo lo sucedido en Bahía de Jobos. Nos encontramos ahora con otra circunstancia en el sector Poleos, donde estaban realizando un trabajo de remoción de tierra y materiales en la zona marítimo terrestre que tuvo que ser intervenida por el Departamento de Recursos Naturales por no contar ni con permisos ni con autorización para estar realizándose en el área, que terminó incluso con la confiscación de la maquinaria que se estaba utilizando para realizar dichos trabajos. Y seguimos viendo cómo se ha desarrollado esta semana todo el tema que ya comentábamos la semana pasada
con la zona del Puente del Azúcar en la playa de Crash Boat en Aguadilla y la zona de la Cueva de la Golondrina. Incluso esta semana han circulado imágenes en las redes de cómo ha sido destruida la vegetación y la zona que típicamente, ¿verdad?, era accesible solamente desde la playa de Crash Boat. Seguimos insistiendo, ¿verdad?, en cómo el espacio natural del país tiene que ser protegido y cómo tiene que mirarse no solamente por el uso y disfrute que podamos dar, sino por lo que representa como barrera natural ante los fenómenos que hemos estado sufriendo. Hemos visto lo que pasó con la erosión en Rincón, hemos visto lo que ha pasado alrededor de toda la isla cada vez que alguien se excede en el uso de estos recursos y sin embargo sigue pasando. El gobierno tiende a ser el último que llega y no siempre, hay que reconocer, ¿verdad?, que en esta ocasión la manera en que actuó el Departamento de Recursos Naturales, pero no siempre es así, lo hemos visto con la actitud y las circunstancias que la policía está permitiendo en otros lugares de la isla, así que nos vemos obligados nuevamente a tratar ese tema aquí en Actualidad Pública. Presidente. Sí, este es un tema muy relacionado con el programa de la semana pasada. La semana pasada lo dedicamos al tema de la impunidad y planteamos durante todo el programa que muchas de las circunstancias que vemos y los eventos como este que hoy vamos a estar discutiendo aquí, que ya hemos discutido en el pasado, tiene que ver mucho con el tema de la impunidad. En otras palabras, existen las leyes, existe la agresión, se logra probar y nada sucede. Pasó el tiempo y nada sucede. Bueno, pero buscando información para este programa, me encontré un blog de estos que hoy aparecen en las redes electrónicas, con un título muy sugestivo, muy sugestivo. Y lo hace una persona que se llama Andrés Sanfeliu Cruz. Eso fue en septiembre del 2022. Y el título es muy sugestivo. ¿Quién dijo que las playas son del pueblo? Porque todo el argumento y toda la discusión y toda la argumentación, aún los casos que llegan a la corte, es para probar que las playas no son del pueblo. Entonces, esta persona en este blog hace un análisis muy interesante de la literatura existente, de los actores que están detrás de este planteamiento. Y entonces voy a citar aquí una primera expresión que dice: generalmente, cuando se habla de la zona marítimo terrestre, que es de lo que aquí se trata finalmente, en este caso de estas agresiones a las playas, generalmente cuando se habla de la zona marítimo terrestre se mencionan leyes españolas del siglo XIX, sin entrar en mucho detalle. Eso me llegó a preguntarme, dice esta persona, ¿por qué se llegaron a declarar las playas como un bien de dominio público? Y eso está en el centro de toda esta discusión. En primer lugar, el gobierno, la Constitución ha dicho que son bienes de dominio público. De hecho, si citamos de la Constitución del Estado Libre Asociado, la Constitución lo estableció en el 1952 de la siguiente manera. En la sección 19 del artículo 4, y cito: será la política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Cierro la cita. Y los planteamientos de esa sección de la Constitución son muy importantes. Eficaz conservación. Y nosotros sabemos que algo es eficaz es si logra su cometido.
Si hubo una agresión y se señaló que había habido un daño, pues eficaz sería que se logre corregir eso que sucedió. Segundo, dice, mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos, de los recursos naturales, para el beneficio general de la comunidad. No dice aquí para el beneficio de particulares. No dice para beneficio de inversionistas. No dice para desarrollo de proyectos de construcción. Dice para el beneficio general de la comunidad. Y yo planteo en este momento, y ya continuaré abundando más adelante, que por ejemplo, el acceso al mar es un beneficio general de la comunidad. O sea, nadie puede apropiarse del mar. Nadie debe apropiarse de las playas. Y voy a estar comentando más adelante sobre este tema, que hay un elemento interesante que quizás el licenciado Frontera lo va a abundar porque ha estado extensamente en las Cortes, es qué se define como zona marítimo terrestre. Y no es trivial, porque hay como dos planteamientos. La zona marítimo terrestre es hasta donde llegan las olas en su curso normal. Que aquí no es Panamá, donde el mar se separa, mar adentro, ¿verdad? Por así decir, y después entra en tierra. Aquí las mareas son relativamente leves, ¿verdad? Y el segundo elemento para la zona marítimo terrestre es el caso de los huracanes o de los temporales. En otras palabras, hasta dónde llega el oleaje en los casos de huracanes o temporales, y eso es la zona marítimo terrestre, que ha sido motivo de discusión ampliamente en este tema. Leo. Sí. Yo estuve leyendo casualmente también, y esto no sé si esa es la ley vigente, pero leí que esa zona marítimo terrestre está definida por una ley de muelles y puertos del 68. Y esa es la ley nación vigente. La ley que lo define, sí. Y que la zona incluye terrenos sumergidos, playas, dunas, lagunas, estuarios, manglares y humedales, ¿verdad? Hace como un tiempo atrás, nosotros aquí en nuestra universidad tuvimos un conversatorio, lo más interesante, en el cual participó el don Juan Zaragoza, actual senador, quien fue también secretario en el pasado del Departamento de Hacienda. Y él comenzó de una forma muy interesante, hablando del desmantelamiento institucional que ha ocurrido en las agencias del gobierno. Decía Zaragoza, y con mucha razón, que no hay gente para atender las necesidades del país y mucho menos para atender emergencias. Puerto Rico está perdiendo la capacidad de gobernar. Son palabras fuertes, pero bien iluminadoras, ¿verdad? De hecho, José decía ahorita que el gobierno es el que llega último en muchos de estos casos. Mencionó como ejemplo que el Departamento de Hacienda, en el Departamento de Hacienda hoy hay la mitad de los empleados que habían cuando él fue secretario. La mitad de los empleados. Y que ya para el 2014 Hacienda estaba ocupando, el edificio ocupaba solamente el 40% de su capacidad. Un reflejo obvio de ese desmantelamiento institucional que reduce la capacidad de la agencia, y ahí entra en juego el papel de las instituciones en el desarrollo económico, de lo cual hablaba Tocqueville y más adelante en el tiempo nuestro colega Francisco Catalá. Y eso sin duda, traigo ese tema porque eso está vinculado con este problema. Eso sin duda ha afectado al Departamento de Recursos Naturales para monitorear los recursos del país. O sea, no hay recursos. No hay recursos para darle el seguimiento a las violaciones de leyes que se llevan a cabo en estos casos de invasiones de zonas marítimo terrestres. Y cuando hay alguna intervención, la investigación dura 10 años. Yo no sé cuánto.
O sea, hay un problema institucional que, si la investigación dura 10 años, pues entra por ahí el tema de la impunidad, como decía Jorge anteriormente. Mientras tanto, se sigue violando la ley. Interesante, y dejo a Alicia inmediatamente, pero para responder a uno de los planteamientos que hacía Jorge Iván y la mención que hace Leo ahora sobre la definición de lo que es la zona marítimo terrestre, que en el Código Civil que estuvo vigente hasta el 2020 incluía entre los bienes de uso y de dominio público el mar. El Código Nuevo solo habla de las aguas públicas. Solo habla de las aguas públicas, sin definirlo. Claro, entonces uno tendría que ir a la Constitución, ¿verdad?, la disposición que citó Jorge Iván, o a la ley de costas y muelles, para entender qué es aguas públicas. ¿Verdad? Porque mañana el gobierno podría, según esa definición, privatizar alguna fuente de agua. Lo que pasa es que cuando uno mira la ley de aguas, referente a las que atiende el tema de lo que son el agua dulce y las aguas posiblemente potables, ¿verdad?, se da cuenta de que todos los pozos que uno hinca y toda el agua subterránea es pública, pero por consideración de esa legislación. O sea, que el propio código nuevo dejaría el espacio abierto a que uno pudiera interpretar que el mar, salvo que uno diga está dentro de la definición de lo que es agua pública, está en esa definición. Y por eso es que es importante la Ley de Muelles y Puertos del 68, a la que hace referencia Leandro, que como bien explica el presidente, y está así recogido en la página del Departamento de Recursos Naturales, si usted la busca, es una evolución de la Ley de Puertos de 1880 de España, enmendada luego en el 1886 para hacerla extensiva a Puerto Rico cuando se aprueba la Carta Autonómica, y que después ha sido modificada por la aplicación de la legislación federal que tiene que ver con las aguas territoriales de los Estados Unidos. Así que si uno lee la definición como está en la ley del 68, dispone, y estoy citando, la zona marítimo terrestre significa el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, que sería lo ordinario, y sigue diciendo, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, ¿verdad? Entonces lo que llamamos la marejada ciclónica, hasta dónde llegó la marejada ciclónica en el evento mayor, e incluye además los terrenos ganados al mar, ¿verdad? Que alguna gente dice, no, pues si se lo ganamos al mar ya eso quedó fuera de la zona marítimo terrestre. No, la ley lo incluye, los terrenos ganados al mar. Y en Puerto Rico hay varios lugares donde ahora mismo hay construcciones que fueron terrenos ganados al mar. Toda la zona del Escambrón. Claro. Toda la zona de Isla Grande. Y una parte significativa de Isla Verde. ¿Ah? Y por eso se está hablando ahora de las preocupaciones con el aumento de los niveles freáticos, claro, y de la invasión del mar. No es que el mar esté invadiendo, es que el mar está recuperando lo que siempre fue suyo. Y los márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas. Es decir, cuando viene el llamado pushback, ¿verdad? De que el mar, pues la marejada ciclónica empuja el río hacia arriba, hasta dónde llega ese empujón, eso es parte de la zona marítimo terrestre, y dice, todo eso significa, y sin condicionamiento, es decir, y sin limitarse exclusivamente a ello, la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. ¿No? O sea que es importante que la gente dice, no, es el pedacito de costa. No es el pedacito de costa, es el pedacito de costa y hasta donde llegan los efectos de los fenómenos naturales que afectan la marejada, independientemente de con qué frecuencia puedan ocurrir. En este panel hay 3 personas que viven o vivieron, como en mi caso, en Mayagüez,
por muchos años. Las inundaciones en la zona de Vallehermoso abajo, por décadas, volvía y se repetía lo mismo. Personas perdieron sus propiedades, y entonces allí se construyeron iglesias, allí se construyeron sitios para atender a los envejecientes, en zonas que cuando había huracanes, temporales o inundaciones del río Yagüez y el río Guarajibo, inundaban toda la zona. Claro, y ahí entonces donde la ley dice hay que distinguir entre lo que es un problema generado por la marejada versus un problema generado por el manejo de la escorrentía. Claro. Y si es un problema generado por la marejada, entonces hasta ahí llega la zona marítimo terrestre. Si es un problema relacionado con la escorrentía, entonces no es bajo la ley de puertos y muelles, sino es bajo la ley de aguas, ¿verdad? Y eso hace una distinción significativa. Por ejemplo, lo que vimos ahora cuando Fiona, en Arecibo, lo que vimos en el puente de Utuado. En el puente de Utuado, que el puente de Utuado es un problema de escorrentía, mientras que lo que vimos en Arecibo, lo que se vio en Toabaja, lo que se vio en una parte de Mayagüez y obviamente en Loíza, pues es un problema de la zona marítimo terrestre y entra dentro de esa definición. Lisa. Sí, de nuevo, o sea, esta legislación se aprueba para protección también, bueno, no solamente del ambiente, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, necesitamos de los distintos ecosistemas, sino para la misma población. Entonces, lo que estaba mencionando el presidente, de que se construye en lugares inundables que el mar en algún momento dado, bueno, el río va a recuperar, pues es un peligro para las personas que se alojan, ¿verdad?, en esos lugares. Y aquí se han planteado en esta primera media hora varios asuntos muy interesantes. Por una parte, el hecho de que esa zona marítimo terrestre es de dominio público, es un bien de dominio público, y esa misma definición que mencionó el licenciado Frontera, que está en la ley de costas y muelles del 68, está también recogida en el reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre del Departamento de Recursos Naturales de 1992. De hecho, hay una oficina para manejar esta zona marítimo terrestre. Y la definición se encuentra en este reglamento, como indiqué, y añade, ¿verdad?, que será libre en ese reglamento, pública y gratuita esa zona para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, bañarse y actividades que no requieran obras ni instalaciones de ningún tipo. Hay que pedir autorización para actividades, ¿verdad?, temporales que no incluyen la construcción de obras permanentes en el área, ¿verdad?, como pueden ser muelles, etcétera. Pero ahí voy al segundo punto que se ha tocado en esta primera media hora. El Departamento de Recursos Naturales puede considerar un deslinde de la zona marítimo terrestre, puede conceder autorizaciones, hacer, ¿verdad?, concesiones, pero precisamente no solamente este desmantelamiento del gobierno que mencionaba el doctor Colón, causa o tiene como un resultado indirecto la impunidad a la hora de investigar, sino que esa concesión de permisos, de autorizaciones, muchas veces se retrasa, ¿verdad? Entonces, hay que también atender la situación de la empleomanía, ¿verdad?, de los recursos que necesitan las agencias para poder cumplir con su cometido, con su misión, ¿verdad? Aparte de que hay que formar a los empleados del gobierno para que también tengan un sentido vertical, ¿verdad?, ético, de cómo es que han de obrar, ¿verdad? Esa gobernanza de la que tanto hablamos. Pero pues también
O sea, es necesario personal para poder administrar estos reglamentos, porque si no, se convierten en letra muerta o se prestan para mucha corrupción o falta de monitoreo y, por tanto, impunidad. Y precisamente con esos elementos, la gente trata de buscar justificaciones a hacer cosas. Dice, no, es que yo, pues, hubo este efecto con el huracán, hubo este efecto con estas mareas, y yo lo que estoy es tratando de corregir para evitar. No, pero ¿dónde está tu permiso? ¿Dónde está la concesión? Incluso, ¿dónde está la concesión original para que eso estuviera allí? Que es el gran problema en algunos sectores, por ejemplo, como en La Palguera, donde las construcciones se hicieron previo a la ley vigente y no tienen concesiones ni permisos, y ahora a la hora de tu poder arreglar o de poder corregir daños, Recursos Naturales te dice, pues no, porque yo no te puedo dar una concesión en este momento con la ley vigente bajo lo que está, y por lo tanto tú lo más que puedes hacer es bregar con la parte interior, pero no puedes volver a construir, no puedes volver a edificar, excepto las zonas donde había muelles, si esos muelles seguían teniendo uso y ese uso quedó destruido por el evento particular. Tenemos que ir a la pausa, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a esta segunda parte de Actualidad Pública, hoy 27 de enero del 2023, donde estamos conversando sobre las circunstancias que se han dado de nuevo esta semana alrededor de la isla con eventos en la zona marítimo terrestre, producto de intervenciones sin permiso en algunos lugares y otras que han excedido las autorizaciones que habían sido concedidas en su origen por el gobierno, e incluso algunas que, como ustedes saben, el tribunal derogó determinó que era ilegal el reglamento bajo el cual habían sido otorgados y que por lo tanto todos esos permisos eran nulos para efectos jurídicos aquí en el país. Sin embargo, seguimos viendo lo que pareciera ser, a mi juicio, una doble vara con la que se está manejando el asunto. Por un lado, Recursos Naturales entra a intervenir y detiene los eventos que se están dando, y por el otro lado, la policía pues se mete con la gente que protesta estos elementos y estas circunstancias de lo que está ocurriendo, como vimos este fin de semana de nuevo en Aguadilla, algo que habíamos comentado ya en el programa de la semana pasada, y que para este fin de semana que viene hay otros eventos anunciados que habrá que ver cómo se van a dar y cuál será la reacción de las autoridades en el mismo. Pero hay un elemento que el presidente mencionó al principio del programa y que conversábamos sobre él la semana pasada, que es el elemento de la impunidad. Yo todavía no he visto, ni con Bahía de Jobos, ni con lo que está pasando en Aguadilla, ni con lo que acaba de pasar esta semana de nuevo en Salinas, que se diga quiénes son los que están detrás, quiénes son los inversionistas, quiénes son los que mandaron a hacer los trabajos, quiénes son los llamados propietarios de la tierra que está en torno a estos elementos. ¿Qué está pasando? Entonces uno piensa por el otro lado, y aquí recordaremos en los 90 sobre todo, cuando hubo aquellas invasiones de terrenos, ¿verdad?, de gente que había quedado desplazada de distintos lugares del país, y las autoridades fueron y lo sacaron inmediatamente e implacablemente. Adolfina Villanueva. ¿Y ahora? O sea, ¿qué hay detrás, o quiénes están detrás de estos elementos que la misma contundencia no la vemos y no la observamos en esos elementos? Recientemente apareció en El Nuevo Día, de hecho en la segunda semana de enero, apareció una reseña en El Nuevo Día en el cual la abogada ambiental Ruth Santiago estuvo
hablando sobre este mismo tema que nosotros estamos desarrollando en este programa. Y hizo un planteamiento muy parecido al que hizo Leandro hace un momento atrás. Y cito de la reseña del Nuevo Día. A juicio de la abogada ambiental Ruth Santiago, existe una ausencia de las autoridades encargadas de hacer valer las leyes y reglamentos vigentes. Renglón del que no excusó a las agencias federales. En otras palabras, no es solo un problema local. Ahí hay un problema de las agencias federales también. Y para ilustrar qué es lo que quería decir, en ese sentido destacó, por ejemplo, que la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobo en Salinas, de la cual hemos hablado aquí en pasados programas, es comanejada por el Departamento de Recursos Naturales y por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA. Entonces dice ella, y cito a la abogada ambiental, que por cierto es integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, o sea, no es una persona, como diría, recientemente allegada a estos temas. Integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, y dijo, no se resuelve meramente con más personal. Reconoce que hace falta personal, pero no se resuelve con más personal. Lo que hace falta, y lo hemos insistido aquí en este programa en muchas otras situaciones, es la voluntad de hacer cumplir las leyes. Y voluntad es una característica del ser humano. Los robots no tienen voluntad, pero los que están en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, esos tienen voluntad. Entonces dice ella, lo que hace falta es la voluntad de hacer cumplir las leyes. Y sigue diciendo, esas agencias locales y federales tienen que recibir desde arriba ese mensaje. En otras palabras, alguien tiene que dar la directriz que esto es inaceptable y que por lo tanto hay que hacer cumplir las leyes, porque al fin y al cabo, ¿quién va a proteger los terrenos que son del pueblo de Puerto Rico? ¿Quién los va a proteger? ¿Quiénes están llamados a protegerlos? Pues están llamados a protegerlos las agencias que tienen como misión hacer cumplir esas leyes. Y si me permite un Sí. momento, que es cierto que la responsabilidad primaria la tienen recursos naturales, pero como veíamos ahorita, y mencionaba Leandro, recursos naturales no puede procesar a nadie. Depende de que otras agencias de gobierno, de policía, justicia, intervengan y hagan los procesamientos particulares. Recursos naturales puede detener la obra, puede paralizarla, puede multar, pero más allá de procesar judicialmente y recuperar terreno, pues necesita de la intervención de otras agencias de gobierno que son grandes ausentes en todo este proceso, Bueno, como el presidente manifiesta. Y señala a ella, esta abogada, también a la Junta de Supervisión Fiscal, y dice lo siguiente, la abogada también puntualizó que la filosofía de la Junta de Supervisión Fiscal, aquí hay muchos causantes, aquí hay muchos culpables. Dice, la filosofía de la Junta de Supervisión Fiscal no solo impacta el presupuesto asignado para velar por la protección de los recursos naturales, sino que interviene en asuntos de política pública, con posturas en detrimento del ambiente. Y dio como por ejemplo el aval de la Junta a megaproyectos de energía renovable ubicados en zonas de alto valor agrícola en el sur del país. Sin análisis, Sin análisis ninguno, que tú has insistido aquí tantas veces en nuestro O programa. a que se vendan terrenos públicos. ¿Perdón? O a que se vendan terrenos públicos, que de otra manera debieran ser conservados para los mismos propósitos. Pero tú sabes lo que es poner los terrenos agrícolas. Digo, el beneficio de la energía renovable en megaproyectos privados en zonas de valor agrícola.
totalmente cuestionable. Sí, sí. Toda esta discusión relacionada con zona marítimo terrestre y otros bienes públicos, pues es un tema bastante medio complicado en economía, porque incluso hay toda una teoría de los bienes públicos que la desarrolló inicialmente un premio Nobel de nombre Paul Samuelson, un artículo famosísimo que publicó. El bien público, y voy a comentar brevemente sobre esto porque voy a pasar a otro tema, es un bien, el bien público es un bien que se consume conjuntamente, dando utilidad a más de un usuario a la vez. Es un bien que no se puede excluir a un individuo o a un colectivo de su consumo. Es un bien donde no hay rivalidad, es decir, si una persona lo consume, no afecta ni limita el acceso al resto de los ciudadanos. Contrario a un bien privado, donde si yo me como un hamburger en Wendy's, Joribán no se lo puede comer. O sea, hay exclusión ahí. Y la forma de tratar al bien público y al bien privado, pues son formas diferentes, ¿verdad? Porque en el asunto de tratar el manejo de bienes privados, es lo que se conoce como temas donde el mercado fracasa y no puede asignar bien los recursos. Bueno, quería comentar solamente eso. Ahora, lo que plantea José y Jorge Iván con respecto a la dejadez, pongámoslo de esa manera, institucional del gobierno, y Jorge mencionó la Junta de Control Fiscal, eso está relacionado con el enfoque neoliberalista. Yo estoy leyendo un librito que publicó recientemente Alejandro Torres Rivera, se llama Los fundamentos filosóficos del neoliberalismo, las modificaciones en la legislación laboral, la clase obrera y la doctrina del shock, la experiencia puertorriqueña. Muy interesante. Voy a citar de aquí a su vez una cita que él hace de un libro de un autor de apellido Regalado, Roberto Regalado, quien a su vez dice que su libro lo lleva a cabo, lo formula, lo expone, tomando en consideración 3 tomos de uno que fue de los cerebros del sistema neoliberal, que es Friedrich von Hayek, que escribió en el 74, se publicó en el 74 un libro que se llama Ley, Legislación y Libertad. Entonces cita a este autor, y leo la cita: en esencia, el neoliberalismo no es una nueva forma de liberalismo, sino su antípoda. Mientras el liberalismo aboga porque el Estado no intervenga en la economía, el neoliberalismo plantea que puede intervenir y le asigna la misión de hacerlo siempre que sea para establecer reglas favorables a la competencia y a la empresa privada, entiéndase, y a la acumulación de riqueza, pero nunca para ayudar a individuos o grupos humanos desprotegidos. Cierra la cita. O sea que, cuando José decía ahorita que a pesar de todos estos casos detrimentales de impacto ambiental en Puerto Rico que se han estado discutiendo recientemente, Salinas, Aguadilla, Arecibo, etcétera, etcétera, ¿dónde están los inversionistas? O sea, es una filosofía donde poco a poco se le va trasladando la fuerza al sector privado, que hasta se envalentona y se cae en la impunidad. O sea, es como un esquema que eventualmente va tocando eso. Y al sector privado con exclusión incluso de los beneficiarios mismos de los bienes, porque ahí es donde está el grave problema. O sea, cuando uno mira eso y piensa en América Central con el derrocamiento de los gobiernos para favorecer a United Fruit Limited, Chiquita Banana y todas las historias de los 60 con el derrocamiento de los gobiernos que querían la reforma agraria para poder limitar el uso que tenían de las tierras con exclusión de los propios ciudadanos del país y con el empobrecimiento del país. Entonces, de momento nos preguntamos cómo es que si en muchos lugares los mercados inmobiliarios están cayendo, el nuestro se sigue encareciendo. Bueno, pues si hay una demanda totalmente limitada, con unos precios que solamente pueden pagar unos sectores de inversión, pues hacen inaccesible el mercado, incluso para los de la casa.
Entonces, usando una expresión de un colega nuestro, es convertir a Puerto Rico en San Tomás, ¿verdad? Y entonces todo es para el que viene de fuera, los grandes propietarios son los que vienen de afuera y el de dentro poco a poco tiene menos. Tiene que irse y termina teniéndose que ir y dejándole lo suyo al que viene detrás, que no tiene ningún valor para él, que no sea qué rendimiento le saco a esto independientemente de las consecuencias. Esa es parte de la filosofía esta neoliberalista, sin duda alguna. Lisa. Sí, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que tanto hemos citado en estas discusiones, no está ajeno, ¿verdad?, a estos temas. Nos presenta unos lineamientos para responsablemente administrar esta tierra que el Señor nos ha encomendado. Y hablando, ¿verdad?, de ese análisis necesario en los puntos 182 y 183, en un acápite que titula Diálogo y transparencia en los procesos decisionales, nos dice el Papa Francisco, que siempre, ¿verdad?, nos ha advertido sobre ese neoliberalismo. La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio de impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la seguridad. Aquí se exigen esos estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales. Al más de uno le puede sorprender que el Papa entre en este tema, ¿verdad?, porque por ley se exige en las construcciones, en muchas instancias, pero sí es de gran importancia esa transparencia y esa realización del proceso por lo que dije, ¿verdad?, anteriormente, esa conexión que hay entre los ecosistemas y los seres humanos, ¿verdad?, como nosotros necesitamos proteger el manglar, nuestros mares, ¿verdad?, esa zona marítimo-terrestre, para nuestro propio bien. Y anteriormente en esa encíclica, en el número 38, nos dice el Papa, es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, ¿verdad?, las protestas, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Muchas veces esas protestas hacen que se cambie entonces permisos dados de una forma, ¿verdad?, inadecuada o decisiones o legislación para protección del ambiente. Y en el próximo punto dice el Papa, el reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles que generalmente son monocultivos tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis, porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan. También los humedales, que son transformados en terreno de cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por manglares. Les animo que vuelvan a leer esa encíclica porque encontrarán muchos principios, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, sobre todo a los que hacen esa política pública en el tema ambiental. Yo, ya acercándose bastante el final del programa, yo quería hacer una recomendación a nuestros queridos radioescuchas. Hay un artículo que consiguen en el internet del profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Michel Godró Robles,
que yo les recomiendo que lo busquen y lo lean. Tiene 30 y tantas páginas, pero es de lo mejor que yo he leído sobre analizando el tema de las mareas, las playas, los manglares. Y el título del artículo es el siguiente: Mareas, playas, manglares y bienes de dominio público. Mareas, playas, manglares y bienes de dominio público, 2 puntos. La zona marítimo terrestre y la protección del ambiente. Post Buono versus Vélez Arocho. Y quiero aquí hacer la aclaración que no soy Vélez Arocho yo, ¿verdad? Es Vélez Arocho, mi hermano, que fue secretario del Departamento de Recursos Naturales. No porque haya sido mi hermano, pero fue un excelente secretario. Y entonces él hace ese análisis pasado ese caso que llegó hasta el Tribunal Supremo. Buono versus Vélez Arocho. Entonces termina la conclusión de este interesantísimo artículo, son 31 páginas. Es la siguiente, la conclusión, permítanme leerla. No tengo dudas de que en nuestro país hay consenso en que los intereses y valores que hay que proteger son los que nuestro pueblo necesita. Vuelvo y repito, no tengo dudas de que en nuestro país hay consenso. Cuando leí esto yo dije, hay pocas cosas en Puerto Rico que hay consenso, pero dice Michelle, aquí hay consenso en que los intereses y valores que hay que proteger son los que nuestro pueblo necesita a la altura del siglo XXI y que podemos identificar como los siguientes: 5 que hay que proteger. 1, el disfrute del mar y de sus playas. 2, la protección de los recursos naturales costeros. 3, la necesidad de entender que la costa y las playas no son áreas estáticas, sino que están en constante variación. 4, la necesidad en nuestra latitud de proteger la vida y la propiedad del azote de los huracanes. Y es interesante este número 4, porque nosotros no estamos en el Pacífico, nosotros no estamos en el norte del Atlántico, nosotros estamos donde estamos, en esta zona caribeña. Y dice el profesor doctor Michel Godreau, la necesidad en nuestra latitud de proteger la vida y la propiedad del azote de los huracanes. Estamos en enero. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo para proteger a Puerto Rico de un potencial azote? Proteger la vida y la propiedad de un potencial azote de un huracán el próximo septiembre, agosto, por ahí. Y quinto muy importante, el deber de anticiparnos a los efectos de los cambios climáticos que acarrearán la subida en los niveles marítimos y por consiguiente el retiro tierra adentro de las playas e incluso la posibilidad de la desaparición de varias de ellas. 5 puntos importantes. Si uno va por la zona de Rincón, ese número 5 ya lo ve. La desaparición de las playas que antes eran famosas en la zona de Rincón ya no están. En línea con lo que han planteado los tres en sus últimas intervenciones, hay unas expresiones del Papa en Fratelli Tutti sobre este elemento de cómo enfrentarse al neoliberalismo, cómo enfrentarse a las políticas y cómo provocar la actuación y la reacción ante estos fenómenos, que en una síntesis que preparó una de las redes católicas en América Latina sobre el Fratelli Tutti, haciendo referencia a los números 168, 169 y 177, nos dice lo siguiente, como resumen de esos puntos que plantea el Papa. La política que se necesita en estos momentos, según subraya el Papa Francisco, es la que dice no a la corrupción, no a la ineficiencia, no al mal uso del poder
y no a la falta de respeto por las leyes, y aquí abro paréntesis, entra ahí el tema de la impunidad necesariamente. Claro. Se trata de una política centrada en la dignidad humana y no sujeta a las finanzas, porque el mercado solo no resuelve todo. Los estragos provocados por la especulación financiera lo han demostrado. Y todo lo que hemos estado conversando en el programa de hoy, todo de lo que conversábamos en la semana pasada, son estragos de la especulación financiera. Los movimientos populares, es decir, que la gente reaccione frente al gobierno, que la gente reaccione frente a estos grupos de inversión, que la gente reaccione frente a aquellos que no asumen la responsabilidad que les toca. Los movimientos populares asumen, por tanto, una importancia particular como, y estas son expresiones del Papa, verdaderos poetas sociales y torrentes de energía moral que deben involucrarse en la participación social, política y económica. Tenemos la obligación de involucrarnos, tenemos la obligación de participar, tenemos la obligación de reaccionar y tenemos la obligación, como suelo decir con frecuencia en esa frase de San Pablo, a tiempo y a destiempo frente a las situaciones que están pasando. Entonces, de momento esto dejó de ser un issue de los pelú y de los que no quieren nada que hacer. No, esto es un asunto de responsabilidad y de responsabilidad social, de responsabilidad cívica frente a la conservación de unos recursos que si nosotros mismos no exigimos que se conserven, que se mantengan y que se utilicen adecuadamente para el disfrute pleno y el desarrollo pleno de lo que somos como pueblo, nadie lo va a hacer por nosotros. Se lo vamos a quitar a nuestros hijos. No lo tendrán nuestros hijos ni las futuras generaciones y terminarán, si de algo nosotros nos enorgullecemos, que es de nuestras playas, que es de nuestro paisaje, que es de nuestra realidad tropical, que terminará en qué. Terminará en que en un lugar inhóspito donde no se pueda vivir, donde nadie quiera estar y donde no se pueda disfrutar de lo que ha sido la maravilla de nuestro entorno y de nuestra realidad. Y gracias a Dios que se está cobrando más conciencia de esa situación. Por supuesto, y hay que animarla sin violencia, por supuesto, con respeto, con orden, pero tiene que ser de esa manera. Michel termina su artículo con la siguiente sentencia. Nos toca a todos nosotros exigir que el Ejecutivo cumpla con el mandato de la ley y sobre todo de la Constitución, porque es un asunto de leyes y es un asunto de la Constitución. Porque de lo contrario están faltando a su propia obligación y a su propio juramento como funcionarios públicos de protegerla y de defenderla contra todo enemigo interior y exterior. Y esos enemigos no solo son militares, ¿verdad? ¿Seguro? Esa idea de que el enemigo interior y exterior, no, es todo aquel que atenta contra el verdadero interés público y contra lo que es la obligación del Estado como garante de esa responsabilidad. El tiempo nos traiciona, pero la semana que viene estaremos con ustedes nuevamente, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que a través de las redes sociales, de Spotify, de la página en YouTube y de la página de internet de la universidad, pueden acceder y todos los programas anteriores de este espacio de actualidad pública, y los esperamos la próxima semana por aquí, en Actualidad Pública, por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.